Hablar del diablo nunca ha sido solo un mito contado a los niños, ni un ser misterioso al margen de la religión, sino uno de los conceptos más presentes en la conciencia humana. Entre las páginas de la Torá y los libros del Nuevo Testamento, así como en los escritos de los rabinos y los volúmenes de teología cristiana, se ha formado su imagen compleja. A veces aparece como un adversario celestial que cumple una función judicial por mandato de Dios, y otras veces como un ángel caído por su orgullo que lidera ejércitos de la oscuridad, para luego transformarse en un símbolo moral de los deseos y las inclinaciones desviadas. Desde Job, cuyo fe fue puesta a prueba por mandato divino, hasta las tentaciones que enfrentó Cristo en el desierto, desde Belial en los manuscritos de Qumrán hasta Lucifer en las traducciones latinas. Los textos, mitos e interpretaciones se entrelazan para crear una imagen multidimensional. Sin embargo, queda la pregunta: ¿es el diablo una realidad por sí misma o un símbolo creado por las sociedades para explicar el mal y el conflicto interno? En este video, recorreremos un viaje a través de los textos y tradiciones, desde el Satán hebreo hasta el diabolos griego, y desde la literatura judía hasta la teología cristiana, para descomponer las grandes transformaciones que han hecho del diablo a veces un adversario celestial de poder limitado y otras veces un comandante cósmico de la oscuridad. Así que quédense con nosotros hasta el final y no olviden apoyarnos con un me gusta en el video y suscribirse al canal para recibir todas nuestras novedades. Volviendo a sus raíces lingüísticas, encontramos que el término Satán, Ashatán, en el texto hebreo, no era originalmente un nombre para un enemigo cósmico independiente o un dios oscuro, sino simplemente una descripción funcional que significaba adversario, acusador o incluso demandante en un contexto judicial. En otras palabras, en el judaísmo temprano, el diablo no aparecía como una fuerza metafísica absoluta, sino como un papel judicial en un tribunal celestial, representando la función de acusador ante Dios, observando a los humanos y poniendo a prueba su fidelidad. Cuando este concepto pasó al griego, la lengua del Nuevo Testamento tomó otra forma: diabolos, que significa calumniador o el que siembra discordia entre los hombres. Esta transformación lingüística no fue simplemente una traducción literal, sino un desarrollo en el significado. Diabolos pasó a referirse a una figura que va más allá del simple adversario, convirtiéndose en un símbolo de tentación y división entre los seres humanos. Por lo tanto, el origen del concepto de Satán, hebreo, y diabolos, griego, no era un ser independiente, sino una función temporal, bajo la autoridad de Dios, alejada de la dualidad de bien y mal, cumpliendo el papel de adversario dentro de un escenario celestial sujeto al dominio divino. Al leer cuidadosamente el Antiguo Testamento, se observa que el diablo aparece como parte del escenario divino, pero no es un igual de Dios ni una fuerza que se enfrente a él, sino que siempre actúa bajo su autoridad y permiso. En el libro de Job, capítulos 1 a 2, el diablo se coloca entre los hijos de Dios y solicita permiso para poner a prueba la fidelidad de Job, mostrando que su función se asemeja más a la de un fiscal que evalúa la integridad del ser humano que a la de una fuerza independiente fuera del control divino. En Zacarías 3, el diablo aparece intentando resistir a Josué, el sumo sacerdote, pero el propio Señor interviene para reprenderlo, un pasaje que refleja claramente la limitación de su poder y que su destino final está en manos de Dios, sin capacidad para exceder el papel asignado. Al pasar del Antiguo Testamento al periodo intertestamentario,
la época previa al surgimiento del cristianismo, se produce un gran cambio en la imagen del diablo. Ya no es simplemente una función de acusación bajo la autoridad de Dios, sino que gradualmente comienza a consolidarse como líder del mal cósmico. Este desarrollo se observa claramente en los textos de Qumran y en la literatura judía tardía. En el Libro de la Guerra, 1 descubierto entre los manuscritos del Mar Muerto, se describe un enfrentamiento decisivo entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, donde Belial aparece como jefe de las fuerzas del mal, liderando ejércitos contra los creyentes. Esta dualidad, luz-oscuridad, no era solo una metáfora literaria, sino que constituyó un nuevo marco teológico en el que el mal se presenta como una fuerza organizada con líder y ejército, no como un simple impulso humano individual. Por su parte, el Libro de los Jubileos introduce a Mastema, descrito como jefe de los espíritus malignos. Lo notable de este texto es que no niega la autoridad suprema de Dios, sino que aclara que a Mastema solo se le permite tentar dentro de los límites establecidos por Dios. Esta visión anticipa la idea de que el diablo actúa como adversario cósmico, pero siempre subordinado a la voluntad divina, concepto que se desarrolla claramente en la teología cristiana posterior. En el Libro de la Sabiduría, 2:24, leemos: «Por la envidia del diablo entró la muerte en el mundo». Una frase breve, pero de gran impacto, porque por primera vez relaciona el pecado original en Génesis con el diablo. Aquí se establece la base sobre la cual el cristianismo construirá su interpretación, que la serpiente que tentó a Eva no era un simple ser ordinario, sino el diablo en otra de sus manifestaciones. Al detenernos en Isaías 14, 12-15, encontramos uno de los pasajes más malinterpretados en la tradición religiosa occidental. El texto hebreo original habla de la caída del rey arrogante de Babilonia, utilizando una expresión poética, Helel ben Shahar, que significa lucero de la mañana o hijo del alba. Se trataba de una metáfora política que se burlaba de un tirano terrenal y no de un evento metafísico sobre un ángel caído del cielo. Sin embargo, con la traducción de Jerónimo en la Vulgata latina, este título poético se transformó en una nueva palabra, Lucifer, que significa portador de luz. En latín, la palabra no era un nombre propio del diablo, sino una designación astronómica habitual en aquel tiempo para el planeta Venus al aparecer como estrella de la mañana. No obstante, la interpretación cristiana en los siglos posteriores empezó a asociar este pasaje con la imagen del ángel orgulloso que quiso igualarse a Dios, cayendo así y convirtiéndose en Satanás. Esta idea influyó durante siglos en la conciencia colectiva cristiana y en la percepción de escritores y artistas sobre la figura de Lucifer. Comprender esta brecha entre el significado original del texto y la interpretación posterior es crucial para entender cómo se construyó gradualmente la imagen del diablo. Es un ejemplo vivo de cómo un símbolo poético local se transformó en una creencia teológica cósmica, lo que explica la difusión del nombre Lucifer en la literatura cristiana y el pensamiento occidental como sinónimo de Satanás, aunque el contexto hebreo original no lo pretendiera. Con el desarrollo del pensamiento religioso judío durante la etapa del judaísmo rabínico, el concepto de Satanás adquirió múltiples dimensiones que no se limitaban a lo registrado en los textos del Antiguo Testamento. En esos textos, Satanás se representaba como adversario o acusador, como se observa en el libro de Job. Sin embargo, el pensamiento rabínico posterior buscó fusionar diversas imágenes del mal en una sola personalidad. En el Talmud babilónico, específicamente en Baba Batra 16a, se vincula a Satanás con tres grandes fuerzas: el mal impulso o Yetzer Hara,
el rey de la muerte y el propio Satanás como adversario externo. Esta conexión no implica la existencia de tres entidades independientes, sino que refleja una unidad de prueba integral que opera bajo la autoridad y el juicio de Dios. Así, Satanás se convierte en un lenguaje moral que simboliza los desafíos que enfrenta el ser humano en su camino. Es el impulso interno que debilita el alma. Es la muerte que acecha a toda la humanidad, y es también el adversario espiritual que empuja al hombre hacia el pecado. Durante la Edad Media, surgió una tendencia racional en la interpretación de Satanás, claramente visible en las obras de Moisés Maimónides, 1135 a 1204, uno de los filósofos judíos más destacados. Maimónides sostenía que Satanás no es un ser independiente con poder propio, sino una metáfora del engaño y del deseo interno del ser humano. Así, para él, Satanás es una alegoría intelectual que refleja la debilidad del hombre frente a sus pasiones y tendencias internas, y no una fuerza metafísica que compita con Dios o se oponga a él. Sin embargo, surgió otra corriente opuesta a este enfoque racional, representada por el misticismo judío conocido como la Cábala. En esta corriente simbólica y esotérica, las imágenes del mal se concentran en conceptos como Sitra Achra, es decir, el otro lado, que representa la dimensión oscura de la existencia, o en figuras como Samael, líder de las fuerzas de la oscuridad, y Lilith, asociada al folclore como símbolo de seducción y peligro nocturno. A pesar de la fuerza simbólica y el atractivo intelectual de estas imágenes, los grandes intérpretes advirtieron contra convertirlas en una dualidad explícita, donde el mal sea una fuerza autónoma enfrentada al bien, ya que ello socavaría el principio del monoteísmo judío, basado en la unidad absoluta de Dios, rechazando cualquier concepción de otro Dios del mal. En la época moderna, las corrientes judías varían en su enfoque sobre Satanás. El judaísmo reformista y conservador adopta una visión puramente simbólica, considerando a Satanás no como una entidad independiente, sino como una expresión del conflicto psicológico y moral interno del ser humano. Por su parte, el judaísmo ortodoxo mantiene la presencia de Satanás en los textos y rituales religiosos, abordándolo de manera dual que combina símbolo y texto. Se le menciona y enseña como un medio para alertar sobre la responsabilidad ética y el control del deseo. Finalmente, la conclusión establecida por la ley rabínica confirma que Satanás, en el judaísmo rabínico, nunca fue un igual de Dios ni un Dios del mal, sino un lenguaje moral y espiritual, de prueba que recuerda al ser humano que el pecado comienza desde su interior a través del deseo, pero que siempre encuentra su manifestación simbólica en el exterior, en forma de adversario o el otro lado. En la teología cristiana histórica, se consolidó la imagen de Satanás como un ángel creado originalmente bueno y puro, pero que, mediante su libre albedrío, eligió rebelarse y caer en el orgullo, transformándose en el diablo, enemigo del ser humano y adversario de Dios. En la doctrina católica, la enseñanza enfatiza que el diablo no fue creado maligno, sino que se desvió por su propia voluntad. Su poder no es absoluto, sino limitado, ya que solo Dios es el Señor Supremo. Aunque Satanás tienta a los humanos, nadie está obligado a pecar, y mediante la muerte y resurrección de Cristo, se logró la victoria sobre el diablo. La Iglesia vive los frutos de esta victoria a través de los sacramentos y del mensaje evangélico. En la ortodoxia oriental, el diablo sigue siendo un ser espiritual caído que busca corromper la creación y alejar al ser humano de la imagen de Dios en él. Sin embargo, la vida eclesial, incluyendo la oración, el ayuno y la Eucaristía, representa un enfrentamiento diario a su poder,
reafirmando que la resurrección anuló su dominio final. Por su parte, el protestantismo refleja un espectro amplio de posturas. Algunos interpretan al diablo literalmente como un enemigo personal real, mientras que otros lo entienden de manera simbólica o social, viendo en Satanás un lenguaje que describe el mal estructurado y la injusticia sistémica en las sociedades. Pero lo común a todas las tradiciones cristianas es que el diablo no es un igual de Dios en poder. La soberanía de Dios es absoluta y el poder de Satanás es secundario, parasitario y limitado. El desarrollo de la imagen del diablo no estuvo aislado de las transformaciones históricas y sociales, sino que estuvo profundamente ligado a los contextos religiosos y sociales en los que surgieron estas concepciones. Con el auge de los primeros grupos cristianos y su intento de consolidar una identidad propia, se empleó un lenguaje de demonización del otro para describir a los enemigos, ya fueran comunidades judías opositoras o corrientes cristianas divergentes. Este lenguaje cumplió una función tanto teológica como social, ayudando a definir la identidad colectiva y a fortalecer la cohesión interna mediante la delimitación de quién pertenecía al grupo y quién quedaba excluido. En este contexto, el diablo dejó de ser únicamente un ser sobrenatural lejano y se convirtió también en una herramienta lingüística utilizada para nombrar el mal y personificarlo en el otro diferente. Con el desarrollo de lecturas morales y filosóficas modernas, la imagen del diablo adquirió dimensiones más amplias. Por un lado, se lo ve como una fuerza externa que representa el mal que persigue y tienta al ser humano desde fuera, y por otro lado, como una fuerza interna que reside en la psique humana, encarnando los deseos, la ambición y el orgullo. Así, el diablo en la narrativa bíblica opera en dos frentes. La tentación externa se enfrenta a la predisposición interna, al error que habita en el propio ser humano, y su poder es limitado y temporal, con un destino final determinado en el marco del juicio divino. En conclusión, la historia del diablo sigue siendo un espejo de las inquietudes humanas y de sus preguntas sobre el bien y el mal, la libertad y el destino. El conflicto no es solo externo, sino que también reside en el interior de cada persona, entre su debilidad y su voluntad, entre su miedo y su esperanza. Y con esto llegamos al final del video de hoy. No pierdan la oportunidad de seguir todas nuestras novedades suscribiéndose al canal y activando la campana para recibir todo lo nuevo.